todos, bienvenidos a una nueva edición de La Escuelita, otro espacio de encuentro para, para aprender, compartir conocimientos. Aquí venimos a hablarles desde nuestra experiencia y venimos también a entender un poquito qué es lo que quieren saber, qué quieren conocer, hasta dónde pues con estas herramientas pueden llegar a promover sus emprendimientos, a mejorar sus marcas, a posicionarlas, como siempre digo, estamos buscando generar este espacio para contribuir todos con todos de una manera que podamos seguir activos, disponibles, que sean sustentables nuestros proyectos y que al final, bueno, parte del aprendizaje de esta pandemia, por lo menos para mí, ha sido el poder entender lo importante que es la colaboración, el trabajar en equipo y el pensar más allá de nosotros mismos e ir un poquito más a la comunidad, al país, a la sociedad completa, a trabajar en conjunto. Siempre me emociona y me pone muy nerviosa también el saber que hay tantas personas conectadas. Los voy a invitar, por favor, a escribir en el chat, validar que nos están escuchando bien. También les voy a invitar a presentarse. Este es un espacio de networking también, o sea, el que puedan escribir quiénes son, qué hacen, sus cuentas, sus redes sociales en el chat va a permitir que las otras personas que estén conectadas los puedan descubrir y, bueno, se permitan conocerse. Este es un espacio interactivo. ¿A qué me refiero? A que yo voy a poder, voy a estar contándole, dándoles un par de herramientas, pero si tienen dudas, es el momento de hacerlas a través del chat. Tenemos el equipo de producción que va a estar recibiendo las preguntas y nos las va a estar enviando para poder, atenderlos al momento y poder ir avanzando. Estoy muy emocionada porque el invitado de hoy es una persona, bueno, primero me presento para los que no me conocen, mi nombre es Yuraya Mercado, soy la directora de YM, tengo más de la mitad de mi vida dedicada al área de las comunicaciones, por casualidad me encontré en ellas y pues se convirtió en mi profesión, en mi oficio, en mi pasión. Trabajo actualmente con distintas marcas, desde destilados, licores, música, desde gastronomía, alimentos y bebidas. Y bueno, actualmente estamos generando estos espacios de aprendizaje para compartir. Ahora, mi invitado de hoy, que me emociona muchísimo, lo repito, es Víctor Amaya. Víctor Amaya es líder de contenido en distintos, bueno, ha trabajado en los medios de comunicación por muchísimos años. Lo conozco desde el espacio de la música como periodista musical porque nos conectó la pasión por la música. Somos melómanos ambos, creo que él mucho más que yo, va por mucho más que yo. Y nos descubrimos, pues, yo hablando de mis artistas, él hablando de todos los artistas que hacen cosas increíbles a través de la música en todos los medios de comunicación que he tenido la oportunidad de escribir. Hoy por hoy ya lidera Tal Cual y también edita algunos otros textos para otros medios, si no me equivoco. Y bueno, así como sabe mucho de la música, sabe mucho de política, pero eso no lo vamos a hablar hoy, eso sería otro espacio, así que bueno, muchísimas gracias, bienvenido Víctor, me encantaría gracias. Que bueno, también aprovechen esta oportunidad de tener un periodista del nivel que es Víctor Amaya para que puedan hacerles preguntas. Acá no vamos a salir con conocimiento profundo sobre la redacción, no vamos a hablar de todo el contenido, vamos a hablar más de forma, de estructura, vamos a dar algunas herramientas, algunas tácticas, y al tener a Víctor acá, yo hablo como periodista, pero desde la jefatura de prensa, desde el crear y componer la nota, que además yo tengo un estilo muy particular, eso también ha generado algunas polémicas en el transcurso de mi carrera y de mi profesión, pero Víctor nos va a hablar desde el espacio de él como periodista en recibir la nota, o sea, qué le funciona a él de lo que recibe, qué podríamos mejorar o ajustar según el tipo de producto que estemos promoviendo o promocionando. Ahí él nos va a ayudar un poquito más con esas herramientas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Les recuerdo el chat. Por favor, preséntense por esa vía, coloquen sus redes sociales. Para nosotros sería interesantísimo saber exactamente quiénes están allí y no duden en hacer todas las preguntas posibles porque eso es lo que queremos justamente generar. Ahora, bien, comenzamos. Bueno, ya les hablé de mí, así que les voy a hablar un poco de lo que son las notas de prensa. La nota de prensa, y a mí me gusta siempre hacerles saber que yo desde este espacio, cuando soy yo la que da el webinar o es mi equipo, siempre hablamos mucho desde la experiencia, ¿no?
Todos tenemos distintas profesiones y distintas preparaciones a través de los años. En distintos países nos hemos preparado algunos, pero realmente la experiencia es lo que nos va llevando a pulir nuestro criterio y nos va llevando a pulir nuestras formas de trabajar. Para mí la nota de prensa es ese documento, es esa carta de presentación de tu producto, de tu marca, de tu noticia que le haces llegar a un periodista para que te conozca. Anteriormente, y me atrevo a decirlo de manera responsable, tú generabas una nota de prensa para distintos tipos de medios o un comunicado para distintos tipos de medios o generabas una sola, pero cada medio lo adaptaba a su contenido. Hoy por hoy no siempre pasa eso. Bueno, por temas de recursos humanos, sobre todo en Venezuela, por temas de tiempo, generalmente se simplifica el hecho de recibir la nota y publicarla y por ende muchas veces publican, la mayoría de las veces publican la nota que tú generaste. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante el nivel de detalle con el que hagas tu nota de prensa, el entender el tipo de contenido que colocas, lo preciso que seas y lo atractivo que sea tu título o tu nota de prensa para que un periodista, entre las millones que recibe todos los días, se permita abrir la tuya y decir, este contenido me interesa. También es importante y es acertado entender lo importante de saber qué tipo de periodista es para qué contenido. Porque si yo a un periodista deportivo le envío una nota de prensa de alimentos y bebidas, capaz lo abre por curiosidad o quizás tenemos la suerte de que se lo reenvíe a un periodista de La Fuente que vaya con alimentos y bebidas, pero generalmente lo dejan pasar. Entonces esa es una de las recomendaciones para iniciar este espacio de aprendizaje. Ahora, si hablamos de nota de prensa, hablamos también de algunas herramientas que van atadas a una estrategia de comunicación. La nota de prensa es una de los millones de cosas que suceden para posicionar o para promover una noticia o una marca. Entonces, ¿qué va atado a todo esto? Una base de datos. Es importante, tú no puedes armar una nota de prensa sin saber a quién lo vas a enviar. Antes, cuando yo empecé, que soy bastante más joven que otras personas que están en este país, que son unas súper ultra duras con muchísima trayectoria en la parte de jefatura de prensa, a mí me costaba mucho conseguir a veces los contactos, tenía que llamar al periódico, a la central, tratar de conseguir a alguien en la central, o sea, la recepcionista que me ubicara a la fuente a la que yo quería enviar la noticia, tratar de esperar que un asistente en el departamento me atendiera y me dijera que sí, me diera un correo que era casi siempre genérico y enviar la información y apostar a que me respondieran. Hoy por hoy tenemos la ventaja de que a través del Instagram podemos conseguir los contactos de una manera sencilla, fácil y rápida. Tenemos una cercanía, es completamente directa en la relación con el periodista. Si tú consigues el periodista de La Fuente que quieres trabajar y le envías un DM por Instagram, probablemente te envíe su teléfono o al menos su correo electrónico para darte la oportunidad de que la noticia que tú le envíes sea interesante para él. Entonces, hoy por hoy armar bases de datos, digamos que es un poco más sencillo, lo importante es la forma en que te comunicas, lo preciso que eres y lo respetuoso que eres en ese momento de comunicarte. Notas de prensa, bueno, es lo que vamos a hablar hoy. Los mensajes claves, qué mensajes quieres destacar, qué es lo más importante al momento de hablar de tu noticia. Un kit de prensa, yo recuerdo la época de oro, Víctor la debe recordar, increíble cuando yo era talento, porque fui locutora, estuve 10 años en un circuito muy conocido aquí en Caracas, y me llegaban, una nota de prensa me llegaba en una carpetita con, voy a dar un ejemplo, la película de Los Simpsons, cuando se lanzó en Venezuela. Me llegó con una lonchera de aluminio, un lanyard para colgar mis llaves, un llavero espectacular inflado de una dona de Homero Simpson, y dentro de la lonchera, si no recuerdo, estaban los tickets del cine para ir a ver la premiere y un cupón para las cotufas. O sea, esto era el kit de prensa para ir a ver la película. Estamos hablando de una Venezuela que a nivel económico estaba un poco más estable. Como dijo en principio, no voy a hablar desde el espacio político o económico, pero sí es importante entender con qué recursos podemos trabajar actualmente, hasta dónde nuestra marca, nuestro producto, nuestro proyecto tiene presupuesto para invertir quizás en un kit de prensa que puede ser digital, ¿por qué no? Un código QR, con un descargable cool, con un video animado, con un saludo personalizado si es un artista musical del que estamos hablando, o con una muestra del producto que puedas enviar desde el offline como a través de un mensajero, o tú mismo, porque es un proyecto más artesanal. Hay millones de formas de hacerlo posible, lo importante es ser creativo. Relación con los medios y los periodistas, este es clave, súper clave, y creo que, bueno, Víctor Amaya está hoy aquí con nosotros después de tantos años de relación, porque indiferentemente de que hoy no hablamos cotidianamente como lo hacíamos antes, creo que se genera una relación tan sólida y respetuosa
que con una llamada pues él decidió aceptar esta invitación de estar en este webinar para regalarles algunas herramientas a ustedes. Entonces, no se trata de comprar con productos a las personas, se trata de generar acercamientos, de estar allí al momento que se solicite el apoyo, de saber que tienes contenido de valor para ellos y por eso somos necesarios, importantes unos con otros, es ser respetuoso. Hay algo que importante que simplemente se me vino a la mente ahorita para mencionar, que en el tema de las relaciones con los medios, a veces creemos que cuando escribimos en WhatsApp tenemos que tener una respuesta inmediata. O escribimos a través de WhatsApp para generar, bueno, para validar si recibe un correo electrónico y solicitar una entrevista, pero lo hacemos a las 8 o 9 de la noche. Esto es importante entender que indiferentemente de lo que esté pasando en el mundo con respecto al teletrabajo y a los tiempos, todo sigue estando en un horario de trabajo, porque las personas siguen siendo personas, porque las personas siguen teniendo familia o no, o tienen horarios de trabajo. Algunos te permiten recibir información después de ciertos horarios, otros no. Esto es un dato importante que tienen que tener en cuenta. Pareciera no ser importante, pero créanme que cuando ustedes empiezan a enviar mensajes en horas que el periodista no les gusta, los va a empezar a dejar en azul por siempre, les va a dejar de responder y no les va a dar ninguna pauta. En cambio, cuando somos respetuosos, pues créanme que también generamos resultados muy positivos. Y bueno, las ruedas de prensa es algo que extraño muchísimo, son espacios muy interesantes porque son justamente esos espacios donde puedes ver la cara al artista. Voy a hablar mucho de música hoy porque el periodista que tengo tenemos muchos espacios compartidos desde el área musical, pero hemos tenido ruedas de prensa de festivales de música donde tienes toda una mesa de talentos increíbles, músicos nacionales o internacionales como también los teníamos, y están todos los periodistas del otro lado pues simplemente escuchando con atención lo que tienen que decir y preparando sus preguntas para la ronda de preguntas que finalmente tienen. Incluso a veces se generan cara a cara, que son encuentros de 1, 2, 3, 5, 10 minutos personalizados para que cada medio, según su fuente, permita hacer una entrevista mucho más detallada y más acorde al tipo de comunicado que quiere generar. Entonces, seguimos. Si tienen preguntas, por favor les recuerdo hacerlas a través del chat para que las pueda recibir. Y también si estoy hablando muy rápido, permítanme saberlo. Ahora, continuamos. Hablamos de los tipos de medios. ¿Por qué hablamos de los tipos de medios? Es importante también entender que aunque estamos enviando una sola nota de prensa, digamos que por practicidad, generalmente cada medio tiene su forma de comunicar y además tiene sus tiempos, tiene un calendario editorial, por decirlo de alguna manera. La radio existe la AM y la FM. La AM cada vez es menos escuchada acá, pero es la que tiene más amplitud, por eso se llama AM, es amplitud modulada. Es la que generalmente estás en un pueblo, estás en un caserío, estás por allí escondido en la sabana y todavía se escucha porque tiene otra forma. Las ondas navegan de distinta manera y se puede expandir un poco más y llegar más lejos. La FM es la que estamos acostumbrados todos a escuchar, es nuestra cotidianidad, es la que cargamos en el carro, a los que escuchamos radio aún en el carro. Es interesante también reconocer y bueno, por ende quizás también es la que más inversión se le ha hecho en equipos y en equipos de transmisión y además en recursos humanos y en talentos para que las personas puedan disfrutarlo. La televisión, bueno, hoy por hoy no son tantas las opciones que tenemos en Venezuela, pero en el mundo hay millones y hoy tenemos tantas opciones como posibilidad de tener acceso al internet para ver televisión, porque eso sigue siendo televisión, pero hecha de distintas maneras. El impreso, contábamos con periódicos con muchísimas hojas y muchísimas páginas para leer que nos llegaba todos los días a nuestras casas metidos en una bolsita con un olor delicioso. Hoy casi todo el periódico ya impreso lo tenemos en digital. Sigue siendo un medio importantísimo. Lo interesante de que sea digital es que ahora trasciende fronteras. La noticia no solamente es regional o es desde el espacio donde se había generado la impresión, sino que también pues llega muchísimo más lejos, lo puede leer cualquier persona en cualquier parte del mundo, y eso es una forma interesante también de hacer llegar mucho más allá tu noticia y de lograr mayor alcance. Y otro medio de comunicación, que esto es desde hace más de 2, 3 años lo hemos incluido dentro de nuestras comunicaciones, sobre todo en la agencia, es el tema de los influenciadores. Nosotros lo llamamos generadores de contenido porque nos gusta pensar y buscar personas que realmente generen contenido de valor. Una persona, todos podemos tener influencia en nuestro entorno,
en nuestro offline de repente tú influencias a tu hermanito, a tu mamá o a tu papá, pero hay personas que, bueno, a medida que van creciendo pueden generar más influencia ya en su comunidad, ya en su ciudad, ya en su país, o bueno, ¿por qué no? En todo un continente entero, que es lo que pasa con algunas personalidades. Ellos sirven también de medios de comunicación y ellos también deben ser tratados como eso si tú quieres el mismo resultado en el contenido que les envías. Tipos de cobertura. Vamos a hablar de cuando llega la nota de prensa, ¿qué pueden hacer con eso? Bueno, pueden publicar la nota de prensa como una noticia, pueden pues, buscar a través de esa nota de prensa, si pasaba mucho, no sé si Víctor recuerda esto, sí lo va a recordar, en las revistas, sobre todo, revistas Todo en Domingo, revistas Estampas, revistas que estaban aquí, que eran muy cool los fines de semana, a mí me encantaban. Mi espíritu es un poquito más viejo y por eso creo que me encantaban, pero tenían calendarios, entonces, o recomendaciones de libro, o recomendaciones de discos, y esos venían desde a partir de una nota de prensa que recibía el periodista, y ellos decían, bueno, no publico la nota, pero te voy a publicar la recomendación del sencillo que acabas de lanzar, o te voy a publicar la recomendación del libro que estás bautizando. Esas son opciones también para ese calendario. O en el caso de cuando se hacen cosas de escritas que son un poco más largas, se aprovecha la nota de prensa para alimentar un trabajo que incluya varias informaciones. Por ejemplo, es el lanzamiento de un disco, chévere. Pero como no le vas a dar un espacio solamente a la noticia del disco, puedes hacer lanzamientos del mes y te estás lanzando por allí y aprovechas esa información en la nota de prensa. O estás haciendo un trabajo sobre de cómo los artistas electrónicos venezolanos se están reinventando porque X cosas están utilizando tal tecnología y el artista que mandaste en la nota de prensa sirve para alimentar ese trabajo que tiene varias fuentes, que tiene varios elementos, también implica estar allí y eso es importante porque finalmente es un espacio de visibilidad para tu producto o para tu artista o para tu cliente, lo que sea, aunque no sea una noticia dedicada por completo a esa persona y eso también hay que considerar. Es súper importante, porque allí tenemos oportunidades, incluso a veces pasa, lo hemos hecho, proponerle al periodista el contenido en base a esa noticia que quieres dar. Por aquí me da muchísimo placer saber que está Tata López conectada, bueno, una jefa de prensa con muchísimo tiempo y trayectoria, ha trabajado con los Amigos Invisibles, también está Gaby de Tu Zona Musical, está, bueno, hay unas ONG conectadas, hay muchísima gente, no solamente de marcas, sino también que para mí, bueno, son colegas y son personas con las que hemos compartido espacio o no, pero nos hemos servido de referencia y eso es muy cool. Gracias por estar aquí y compartir y bueno, permítanse a través del chat también contribuir, participar para que nosotros podamos interactuar un poquito más con ustedes. Súper importante lo que dice Víctor. Continuando en ese orden de posibilidades que puedes tener de publicaciones a través de una nota de prensa, un perfil de personalidad. Esto es algo muy cool. Cuando tienes un perfil, cuando tienes una noticia que dar, a veces me pasó trabajando con Elisa Vegas. Voy a dar un ejemplo. Elisa Vegas, la directora de orquesta, mujer, súper genuina, además, tiene una personalidad muy, muy particular. Teníamos que hablar de un concierto y ¿qué hicimos? Para invitar al concierto, un medio de comunicación permitió el espacio para generar una entrevista sobre ella, que hablara sobre su carrera, sobre cómo ella se descubrió en la dirección musical, y a través de eso finalmente invitábamos al concierto. Son espacios que te pueden permitir amplificar tu noticia, dar a conocer tu evento, tu activación, lo que quieras hacer, pero a través de la persona que lidera el proyecto, ¿no? Coberturas de conciertos, esto es algo que nos encantaba muchísimo. Acá en Venezuela ocurrió, o sea, habían conciertos todos los fines de semana con artistas internacionales y creo que desde allí también nos conocimos, compartimos muchísimo Víctor Amaya y yo, y bueno, otros tantos que están por aquí conectados, y era justamente el ir a asistir al concierto desde un espacio de disfrute, por supuesto, porque lo disfrutábamos muchísimo, pero en calidad de periodista, o sea, de realmente ir a tomar notas, validar si el show estuvo bien, si el montaje fue el correcto, cómo se comportó el público, ese tipo de detalles de observación que tenemos los periodistas al momento de hacer estas coberturas para generar sí, un review, o sea, una publicación final que de repente tu objetivo era hablar antes de que el evento pasara, pero es fantástico que hablen de tu evento una vez que pasó, porque eso genera credibilidad para tu marca y genera además la oportunidad de que cuando vengas con la próxima actividad, la gente confíe en ti y diga, yo quiero ir, quiero hacer eso.
Y bueno, por supuesto, entrevistas completas, ya quizás un poco más profunda, con mayor cantidad de páginas. Hoy por hoy creo que no hay tantas entrevistas completas, Víctor. Valídame tú desde el espacio que como periodista, pero sigue siendo una opción. Sí, bueno, pasan varias cosas, ¿no? Evidentemente con el cambio que ha habido hacia todo un ecosistema de medios digitales, eso ha implicado, por una parte, el desmantelamiento de las redacciones habituales, que tenían secciones enteras para cada área, y ahora tienes muchos periodistas que al final de cuentas se tienen que ocupar de muchas cosas, ¿no? A nivel de contenido y de temática, por una parte. Por otra parte, eso ha llamado también a una especialización de medios mucho más fuerte que lo que era antes un medio generalista. Ya no tienes en un medio, voy a poner ejemplos digitales, tal cual, puede ser uno, pero efecto Cocuyo puede ser otro, donde probablemente el enfoque para una entrevista a un artista o a un producto o una marca comercial es más complicado porque no se ajusta al perfil. Entonces, bueno, hay que entrarle de otra manera y ahí es parte del conocimiento que tiene que tener la agencia, ¿no? Saber cuál es el perfil de este medio, qué le puedo ofrecer a este medio que no sea descartar al medio. Es decir, es que este medio no hace esto, entonces, chao, me voy a los que sí lo hacen, claro, pero los que sí lo hacen también van teniendo públicos cada vez más segmentados, más de nicho, y está muy bien, pero si quieres expandir, bueno, te toca hacer la tarea, ¿no? Estudiar cuál es el perfil de esos medios, qué sí están haciendo, por dónde se le puede dar la vuelta para que finalmente puedas ubicar tu producto, llámese de producto, artista, lo que sea, tratar de encauzarlo dentro del tipo de material que sí se hace allí. Y en el caso de las entrevistas completas, el problema nunca es la entrevista, el formato nunca es el problema, el tema siempre está en el foco, porque probablemente en un portal que tenga mucho más enfoque económico, por ejemplo, de contenido económico, y tú tienes una marca comercial que está sacando un producto, bueno, probablemente aunque le interese impulsar el nuevo producto, la verdad es que el portal económico lo primero que le va a interesar es, ajá, pero ¿cómo están haciendo para avanzar con el contexto, las condiciones, etcétera? Entonces, a través de ese enfoque se mete el lanzamiento del nuevo producto. Es decir, es conocer dónde están los puntos de interés que antes eran más pequeños y eran más estandarizados porque eran medios grandes, todo el mundo, un periódico tenía 5 secciones, 7 secciones o las que fuese, y uno más o menos ahí. Ahora hay, cada medio digital tiene su nicho, tiene su foco, tiene su personalidad incluso, y eso implica a la hora de estudiarlo, conocerlo y saber qué se le ofrece a cada uno. Sí, es súper importante. Creo que esa es una de las herramientas clave en el proceso de comunicación, sobre todo actual, que tenemos tan poco espacio o competimos con tantas noticias. Vamos a decir que competimos con muchísima información. Súper de acuerdo con Víctor con el tema de entender. O sea, mientras más conocemos el medio, mientras más entendemos el periodista, cómo le gusta escribir, va a ser más fácil que le podamos dar la vuelta a esa noticia para tratar de lograr algún tipo de publicación. Por acá pregunta la diferencia entre comunicado y boletín de prensa. Desde mi experiencia, mi criterio y desde el aprendizaje que he obtenido, tiene que ver con varias cosas, con el formato en que generas una nota de prensa, que ya vamos a hablar de la estructura, es muy distinto a lo que puede ser el formato de un comunicado. El contenido de un comunicado de prensa generalmente es una sola pieza, con una información puntual, precisa y clara, no tiene una estructura detallada sobre algo, simplemente envías una información que tiene una función particular, o sea, el comunicado viene porque tiene una función y porque va a un público objetivo. O sea, mi público es este y por eso voy a enviar el comunicado. Los boletines de prensa son mucho más amplios, responden 5 preguntas que ya las vamos a ver y tienen una estructura un poco más, sí, es más profundo, tiene muchísima más información. Es completamente distinto desde mi punto de verlo, el para qué usas un comunicado y el para qué usas un boletín de prensa como tal. Incluso, perdón que te apunte No, por allí, favor. también el uso que va a tener. De acuerdo. La nota de prensa o el boletín de prensa no es lo ideal desde el punto de vista de los medios, sin duda, pero tiene que estar hecha para que tú puedas literalmente copiar, pegar y publicar, De acuerdo. mientras que el comunicado lo tienes que procesar, porque el comunicado es el artista, la marca, lo que sea, dando una información específica, comunicando algo en específico o reaccionando a algo. La nota de prensa es fundamentalmente informativa. Entonces, claro, tú tienes que tener una nota de prensa que seas capaz de, literalmente, insisto, sombrear, copiar y pegar y publicar, y que
más allá de otra cosa, está allí. Insisto, no es lo más adecuado desde el punto de vista de los medios, ojo, pero pasa mucho por el ritmo de trabajo. En cambio, el comunicado no, el comunicado tiene unas estructuras distintas que llevan a que los medios, los periodistas, tengan que hacer una noticia de ese comunicado. Y además, evidentemente, el boletín de prensa está hecho para que lo lean los periodistas y lo procesen periodistas. El comunicado no necesariamente. El comunicado puede ser literalmente público, le estás hablando a la gente. Ahora, que la prensa luego lo procesa, lo toma en cuenta, lo convierte en noticia, y eso es otro estadio. Pero el comunicado es público. De acuerdo, completamente de acuerdo. Ha pasado, bueno, siempre hay comunicados por todos lados, sobre todo a nivel de reacciones, o sea, en consecuencia de sucedió algo y en consecuencia de eso necesito que un vocero diga algo o de una respuesta o una posición o coloque su posición sobre eso. Entonces, bueno, buenísima la participación. Vamos a poner manos a la obra con respecto a cómo podemos diseñar una nota de prensa. Ya conocieron, ya escucharon un poco sobre el comunicado. ¿Qué deberíamos hacer? Importante, yo les voy a contar un poquito y luego les voy a mostrar, les voy a dar un ejemplo de cómo se vería esta nota de prensa. Lo más importante, bueno, lo más importante no, uno de los primeros pasos es el encabezado, ¿no? Y el diseño con el que tú decides armar tus notas de prensa. Para mí, para mi agencia, la herramienta que ha sido ideal ha sido MailChimp. Tenemos ya más de 3 años trabajando con MailChimp, lo hacemos pago, eso nos permite mayor alcance, evaluar los resultados, cuántas personas nos abren los correos, cuántas personas no. Es simplemente un servicio que puede ser gratuito también, porque depende de la cantidad de personas que tengas en tu base de datos, que te permite colgar informaciones, tener plantillas prediseñadas, es súper cómodo, todo es descargable, es muy, muy cómodo. Y además puedes publicar en redes sociales una vez que haces el envío. ¿Qué es lo no chévere de MailChimp? Que te llega a la pestaña de promociones, por ejemplo, en Gmail, y lo ideal es que luego hagas envíos personalizados, uno a uno, a esos periodistas claves que requieres y que requieres asegurarte de que la noticia les llegue porque tienen que ver con la fuente a la que estás comunicando. Ahora, en ese encabezado es importante que coloques tu logo. Tu logo, ese que te identifica tu marca. En mi caso, yo coloco siempre el logo de mi agencia en el encabezado y de quién viene la comunicación. O sea, quién está enviando esto, cuál es la fuente, cómo yo puedo validar que esta es una fuente real, es segura, es confiable. Por otro lado, bueno, identifica el documento, si es una nota de prensa, si es un comunicado, incluso si es una convocatoria. Eso también es otro tipo de modelo de información. Cuando tú envías una nota de prensa, escribes nota de prensa y dejas un espacio y colocas el título de la nota, o colocas NDP, que eso también los periodistas reconocen cuando eso viene en el título, o colocas que es un comunicado, o colocas que es una convocatoria, entendiendo que, oye, me interesa ver a qué me están invitando a ir. No tiene mayor información porque probablemente me estés convocando a una rueda de prensa donde voy a obtener toda la información que quiero desarrollar, pero sí es importante que puedas hacer entender de qué va la comunicación que están recibiendo. Y, por supuesto, la fecha del envío, de qué ciudad o qué país estás haciendo el envío. Ahora, es importantísimo usar una muy buena imagen que acompañe la nota. Una muy buena imagen que sea descargable, que tenga buena calidad dentro de lo ligero, que puede ser si va por digital, y además que te permita, si el medio necesita o requiere más insumos, algún botón o algún llamado de acción, que el medio, el periodista diga, oye, me gusta esta foto, pero no es la que me sirve, la quiero en vertical, o la quiero en mejor calidad, o quiero un video, un saludo de la persona. Entonces permite que haya un llamado de acción en respuesta a tu nota para que los periodistas o la persona que reciba la nota te haga la solicitud. Crea un título atractivo. Yo creo, Víctor, que esto es una de las cosas más, es como clave para que tú puedas abrir como periodista una nota de prensa. O sea, si un título es súper atractivo, es corto, es preciso, tú dices, déjame ver, además acorde con tu fuente, pero tú dices, déjame ver qué es esto. Pero si mandas un título de 3 líneas, que ni siquiera debería ser así, porque para eso tienes un antetítulo y tienes un subtítulo para poder distribuir en 3 el contenido, no genera la misma reacción. Sí, ahí con el título es muy importante porque el título tiene que cumplir 2 tareas. La primera es romper la barrera de conocerte ante el periodista, es decir, que el periodista vea la nota de prensa y desde el título diga, ok, esto me interesa porque va de tal tema, ¿no? Y segundo, por eso digo que es una tarea dual y eso es lo que lo hace más no complicado, pero por lo menos con más cuidadoso el desarrollo, es que tiene que tener
esa característica y además estar diseñado para que puedas copiar y pegar y publicar de un solo jalón. Entonces, claro, tienes que cumplir dos tareas en un solo texto, en una sola línea. No siempre es fácil, a veces requiere que te pongas a sentarte y digas, pero ¿por dónde le voy a dar? ¿Ok? Y además que no tenga como el resto de la redacción de la nota, que pasa mucho, pero el resto de la redacción de la nota y en el título fundamental, el exceso de adjetivos. Porque evidentemente tú quieres vender lo que sea que estás promocionando o que estás vendiendo, se supone que es lo mejor, porque si no, no estarías detrás de él, no lo estarías impulsando, ¿no? Pero tratar de convencer en función de adjetivos, no lo vas a lograr. Es decir, no, un disco no es el mejor disco que ha salido, una marca no es el mejor tal, a menos que tengas un certificado que diga es el mejor tal bebida alcohólica, el mejor tal, porque en la competencia internacional no sé qué, de vodka, cualquier cosa, ahí salió. Eso es distinto. Pero poner una acatajada de adjetivos para tratar de hacer una reacción cool que convenza a la gente, porque esto es finísimo y tal, eso no va a funcionar. Porque al final de cuentas me estás vendiendo la moto y... Entonces el título tiene que tener esas dos misiones. Uno, hablarle al periodista, romper esa primera barrera para que él decida tomarlo por encima de las otras notas de prensa que le va a llegar en el día, por encima de las que tiene que usar para, oye, voy a publicar, si es una cuestión de espacio, me refiero sobre todo a los medios impresos, de cuál voy a ubicar y cuál le voy a dar más importancia o no. Y segundo, que yo pueda tener la capacidad de copiar, pegar, publicar y que eso no genere ruido, sino que mande la información correcta sin que genere ruido, sin que genere problemas a la hora de tenerlo ahí en la cabeza. De acuerdo. Aquí hay que ser creativos. Yo creo que la creatividad es clave para poder destacar tus títulos ante alguna información que quieras compartir. Seguimos. Y hablando de esta estructura, por ahí hablan de los formatos, bueno, creo que esto sería, desde mi educación como comunicadora social, lo que siempre tuve en mi cabeza eran las 5W. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Lo más importante en una nota de prensa, además de una buena puntuación, los acentos ortográficos y todo lo demás, es responder qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cuándo lo quieres hacer, dónde lo quieres hacer y por qué lo quieres hacer. ¿Cuál es el propósito, el objetivo de esa noticia que quieres dar? Si tú respondes estas 5 preguntas de una manera clara y precisa, o sea, no quieres tomarte una cuartilla, una hoja para cada una de las preguntas. No, de hecho, deberías poder responderla en tu primer párrafo, que es ese sumario o ese lead, que de manera muy breve deberías decir, el próximo martes 7 de agosto vamos a estar realizando un encuentro en el estudio Plus 58 que está en las Mercedes para que puedan vivir la experiencia. Esa es la información que tienen que dar respondiendo estas 5 preguntas que tienen que estar de manera muy precisa y breve y concisa en el primer párrafo. Y luego vamos a desarrollar en lo que sería ya el cuerpo de la noticia, que, insisto, creo que cada vez tiene que ser mucho más breve. Víctor, creo, estamos acostumbrados a que, bueno, antes venían noticias de 2, 3 cuartillas. Hoy por hoy creo que si es una cuartilla ya es como, bueno, déjame ver cuántos párrafos tiene. Tiene que ser muy breve, pero lo importante dentro de lo breve y lo concreto también es que sea un discurso atractivo, que tenga un tono directo, que sea fácil de entender y de digerir al momento de hacer esa lectura. ¿Qué vamos a desarrollar? De nuevo repito, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, pero un poquito más profundo, con un poquito más contenido, que el periodista diga, bueno, me gusta todo esto, me gusta dónde va, déjame hacerle una llamadita para desarrollar mucho más esta noticia. Hay algo que ya me usa, por cierto, en algunas notas, que tienes la nota, el cuerpo del texto, ¿verdad? Completo, y luego tienes otros detalles que puedes agregar, evidentemente, por si alguien quiere profundizar, etcétera. Entonces, puedes armar tu intertítulo. Así, por ejemplo, la nota que les van a mostrar ahora de Danny Ocean. Al final dice quién es Danny Ocean. Bueno, tú no tienes por qué saberlo. Pero luego, ¿quién es la productora tal? Porque la productora que está detrás, vamos a suponer que es un producto televisivo. ¿Qué más ha hecho esta productora? Bueno, participó en tal serie, participó en la... Cosa que la nota de prensa técnicamente no le hace falta, ¿ok? Pero si la persona que lo está leyendo, el periodista que lo está leyendo, le interesa ponerle más sal a la cosa, o tiene más espacio que llenar, o lo que sea, entonces tiene de dónde agarrar. Es decir, que la información esté concentrada allí, a pesar de que ciertamente la nota tiene un punto final. Luego vienen como esos añadidos
que pueden servir ya dependiendo del periodista, dependiendo del medio, dependiendo del formato, dependiendo de lo que se vaya a hacer con esa nota. Sí, que cada medio pues se sirva, o sea, pueda tomar la información que le haga falta, pero que tal cual, no tiene que estar colocada en la nota de prensa, es como información adicional. Ahora, eh, seguimos por aquí y hablando, nos preguntan sobre la estructura y bueno, es un poco lo que estamos justamente desarrollando. Al final de la nota es importante, en la conclusión. Primero, a mí esto es algo mucho de mi estilo, no todo el mundo lo hace, me gusta mucho como repetir lo que va a pasar, dónde y cuándo. O sea, me gusta cerrar como con esa información y llevar a las personas a solicitar más información en las redes sociales. Es mucho mi estilo. Ahora, lo importante al momento de concluir es también dejar los datos de la empresa, ya sea que quieras mandarlos a un correo electrónico, a una página web, a unas redes sociales, que es casi siempre, ahora es lo que más se acostumbra, incluso teléfonos. Hemos redactado notas de prensa, por ejemplo, para la clínica Santiago de León, que es uno de nuestros clientes, y enviamos números de teléfono porque es lo que o sea, es el tipo de comunicación que requiere alguien que recibe esta nota de prensa, pero no necesariamente funciona así para todos. Entonces es importante dejar la información como de cierre de dónde conseguir más información o de qué va esta empresa de la que estás hablando, o esta marca o este artista. Ahora, ¿qué es importantísimo destacar? Un buen material gráfico o audiovisual que sea descargable para completar esa información, ese texto, eso que estás enviando, por favor, en buena calidad. A ningún medio le gusta colocar una foto pixelada. Es más, no le van a usar y van a buscar una de los archivos horrorosa, que no es la que tú quieres que coloquen, pero es la que mejor calidad tiene, la que mejor se adapta, y después vas a decir por qué publicaron una foto de 1996 cuando yo les envié una del 2020. Entonces allí está la respuesta. Es el tipo de contenido gráfico que estás enviando. Cuando envías videos es un poco más difícil que lo descarguen, entonces generalmente envías un link o lo montas. MailChimp te permite hacer montarlo tipo YouTube, entonces es súper cool porque colocas el link, te lo cargas y si luego lo quieren descargar, bueno, se genera una conversación privada para generar eso. Las tácticas las voy a dar al final porque me gustaría escuchar un poquito más a Víctor sobre todo esto que estamos hablando de la nota de prensa, sobre su visión, cómo lo ve él desde el periodista que está sentado en la computadora en la sala de redacción recibiendo la información y qué nos puede regalar a todos nosotros. Bueno, sobre el tema de la nota de prensa particularmente, eso es lo que les comenté, tiene que tener varios objetivos desde su creación. El objetivo es eso, de convencer al periodista, entre comillas, de que priorice esa nota en base al interés que tú tienes como para lograr una publicación. Conoces al medio, es decir, también a la hora de distribuir la nota, y ya les voy a comentar más adelante sobre eso, pero es importante saber a quién le estás hablando, porque también ahí dependerá no solamente el contenido, el lenguaje que estás utilizando. Como te digo, el tema de la nota de prensa tiene que servir, no es lo ideal, y cuando digo no es lo ideal es por el punto de vista de los medios, no es lo ideal, pero tiene que servir para que tú puedas copiar y pegar y publicar. Además, en un país y en un contexto digital en general, donde hay muchas páginas que son muy leídas, que no tienen una redacción necesariamente, una redacción con unos periodistas que tú puedas mandarle una la nota de prensa, o el jefe recibe la nota de prensa y le manda al reportero, mira, procesa esa nota y tal, dale por aquí, sino que literalmente estás todo el tiempo sacando información porque necesitas actualizar, porque necesitas hacer breaking, porque dale, y al final de cuentas, aunque sean un poco vendedores de perro caliente, pero al final de cuentas eso influye, y a ti eso no te importa, a ti lo que te importa es que el producto se difunda, que la información salga. Entonces, hazle fácil el trabajo a la gente, básicamente. El trabajo tiene que estar facilitado, bien sea para el que va a copiar, pegar y publicar, como para el que va a buscar en la nota algún elemento llamativo para darle una vuelta, como para el que lo va a usar para otra cosa. Por ejemplo, una nota de prensa para un medio digital, efectivamente, lo que más te gustaría lograr es que la copien y la peguen tal cual está, porque literalmente controlas el discurso de la primera letra al último punto. Sin embargo, si le vas a hablar con alguien en radio, ahí no hay publicación de nota de prensa. Tú en radio automáticamente tu nota de prensa pasa a ser un insumo. Un insumo como puede ser de cualquier otro de los que tengas. Por lo tanto, la canción, la descripción de lo que sea que tenga el producto para radio, si es una canción o si no, si es un libro, por ejemplo, o si es lo que sea, todo eso tienes que tomarlo en cuenta, porque si tu público es radio, porque es alguien que está haciendo un programa de radio, pues un podcast, por ejemplo, que también se están haciendo mucho y también comienza a ser un espacio para
enviar información también, contenidos. Bueno, eso evidentemente no está pensado para que copien y peguen, está pensado para que alguien lo diga, alguien lo incorpore a su discurso. Entonces es importante que esté claramente establecido cuáles son esos elementos, las 5W que decía Yura, que tengas una comunicación rápida, que tengas lo más importante arriba. Esto es casi que periodismo 1, noticia de redacción 1 en cualquier universidad de comunicación, pero que esté arriba porque además, vamos a suponer, tú tienes que tomar en cuenta que tu nota de prensa puede llegar en cualquier circunstancia. Incluso la circunstancia de que un locutor está al aire, tiene un espacio de 3 horas, le quedan literalmente 10 minutos y llega tu nota de prensa. Y tu nota de prensa es importante, no la va a dejar para mañana. O si es viernes, no hay mañana, porque la siguiente vez es el lunes. Bueno, esa persona no va a leer antes esa nota de prensa. O sea, se la van a poner en la mano o abrir el correo hacia el aire, va a ver la pantalla y va a leer lo primero que está en el primer párrafo, compañero. Si usted pone lo más importante en el cuarto, pasó al éter y nunca tuviste la oportunidad de mencionarlo porque no lo va a retomar después. ¿Ok? Entonces es importante que tengas muy claro qué es lo que quieres comunicar. Tienes muchas cosas que decir. Un disco completo, imagínate tú, un disco completo tiene 10 canciones, 11 canciones, hay mucho que contar allí, probablemente un disco donde participaron 3 productores, 15 invitados especiales, no sé qué. ¿Cómo priorizas eso? Bueno, esa es parte de la labor. Lo discutes con tu cliente, con el artista, con lo que sea. Una marca, imagínense una marca que por motivo de los 50 años está sacando tal producto nuevo, edición aniversario además, en un empaque particular. Ajá. ¿Qué priorizas? ¿Los 50 años, el producto nuevo, el empaque en particular o que esa empresa todavía sigue sobreviviendo en el país? Es decir, son 4 focos distintos. Ojo, hay medios que se van a interesar por este, por este, por este o por este. El tema es cómo tú lo haces atractivo para que en tu comunicación controlada, que es la nota de prensa, tú priorizas lo que te parece relevante o lo que finalmente te contrataron para. Pero tienes que estar abierto a que lo otro se va a empezar a mover también y tienes que poner la información disponible para que vuelvan a ti y te pregunten más cosas o sin que te pregunten demasiado, la información esté disponible en el resto de la nota de prensa, en la página web, en los materiales adicionales, aquí le dejamos más, en el kit de prensa. Eso es muy importante porque, bueno, eso, cada quien va a tener un interés distinto. Lo que dice Yura de las fotografías y las imágenes y demás, o sea, importantísimo. Pasa mucho con las bandas, porque las bandas cambian de integrantes. Y si pones una foto que puede ser tomada hace 6 meses y ese baterista no estaba allí, bueno, es que ese baterista no está, que no sé qué tal, mala suerte, yo sé de ese público, una vez que esté publicado, olvida. Ahora, ¿cómo garantizas eso? Es una publicación para prensa, no está pensado para redes sociales en principio. Entonces, pensar prensa, fotos apaisadas, por ejemplo, es el estándar. Luego, hay gente que te va a pedir fotos verticales, sí, ciertamente. O tú mismo al final de tu correo, donde pones tus contactos y tal, pones para otro tipo de material gráfico, si hace falta, X este contacto, o este correo, o este enlace de descarga, o lo que sea, para que la gente sepa que tiene más de dónde buscar dependiendo de las especificidades de cada medio. Y el otro que quería comentarles era, bueno, lo del lenguaje, muy importante. Ojo, el lenguaje, cada medio tiene una personalidad y como la cosa es hacerlo fácil, también eso es una habilidad, terminar de construir un mensaje en una nota de prensa que tenga ese lenguaje medianamente que le sirva a todos. Es decir, le tiene que servir a un portal que le hable a un espectro más joven de la audiencia como a alguien menos joven, por ejemplo. ¿Ok? La terminología, la manera en que se plantean las cosas. Y ojo, de nuevo, ojo con los calificativos. Se abusa mucho de los términos divertidos, frescos, creativos y cosas así. No todo puede ser divertido. No todo es alegre, lleno de energía. ¿Ok? Y se abusa mucho a veces de eso. Y al final dices, bueno, está bien, pero todo es divertido. O sea, estamos en el país donde todo es divertido. Entonces, mosca con ese tipo de cosas porque al final de cuentas, eso en última instancia puede haber gente que incluso diga, qué fastidio esto y lo borra. Y es un trabajo perdido, vas a obligar al periodista a que la siguiente vez tenga que decir, mira, dame algo rápido. Bueno, tengo esta nota de tal agencia, pero yo hay que trabajarlo mucho, dame otra. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. En el tema de entender los medios, y vuelvo a algo que les dije antes,
hay que entender, como les digo, cada medio tendrá, o distintos tipos de medios tendrán intereses distintos en lo que están buscando en esa nota de prensa. Entonces, ahí también hay que conocer qué se le ofrece al medio y, visto cómo se mueven ahora la cosa en el medio informativo, incluso al periodista. Es decir, porque antes tú te comunicabas, por ejemplo, con el Universal. Y uno sabía que el Universal era el Universal. Está bien, es verdad. Pero ahora probablemente ya tu comunicación no es con una marca como esa, que tiene un manual de estilo y no sé qué, sino que tú estás hablando con el que comenzó teniendo un blog, ahora tiene un espacio en un medio de comunicación, pero que finalmente el espacio que tiene en el medio de comunicación es por él. Por él, por su estilo, por su manera de entender las cosas, por su fuente, etc. Y eso también es importante conocerlo para saber qué se puede tener en esa comunicación que hay que mantener fluida, porque la nota de prensa al final de cuentas es un instrumento, pero no lo es todo, ¿ok? Para que tú sepas decir, oye, esto seguramente le interesa a tal. Porque además te pudiera sorprender incluso de cómo un periodista que uno creería seguramente no le interesa, porque no es su fuente, porque no es lo que maneja, no sé qué más. Claro, pero cuando tú conoces lo que esa persona hace, puedes darle una vuelta. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo cuando se promocionan cosas audiovisuales, películas. La gente que cuando se promociona películas, normalmente vas, bueno, la radio, la prensa, la televisión, normalmente busca mucho televisión porque es la imagen, el trailer, etcétera. Ahora el tema de las redes sociales y tal, eso está muy bien. Pero a un programa, yo tengo un programa musical, por ejemplo, de radio. A mi programa probablemente no me interesa demasiado hablar con el actor protagonista de la película. Pero si tú me ofreces al tipo que hizo la banda sonora, probablemente tenemos un espacio allí. ¿Ok? Si, por ejemplo, en otro espacio tú ofreces no al actor, sino que propones al director de fotografía, probablemente tienes un espacio allí. Es decir, dependiendo del tipo de contenido que haga, porque no toda la radio hace música, por ejemplo, no todo lo que es redes sociales se basa exclusivamente en la imagen, alguna cosa será más fotográfica, alguna cosa será más de video, alguna cosa será más de personalidad, y eso hay que, bueno, hacer la tarea, estudiar qué es lo que tenemos, cuál es el impacto de cada cosa. Eso es muy importante a la hora de generar esa relación, como decía Yura, a largo plazo, esa relación de respeto, esa relación de entender cómo se trabaja y cómo trabaja el otro para saber qué darle, porque además, si trabajas en una agencia o si trabajas freelance por tu cuenta o lo que sea, la verdad es que no sabes qué vas a tener que vender mañana. Hoy estás con una marca de ropa o con una marca de licores o con una tienda o algo así. Mañana puede ser una banda, pasado mañana puede ser una película, después puede ser un producto electrónico, ¿ok? Cuando aquí en Venezuela había una fuerte fuente tecnológica, me recuerdo que nosotros los periodistas nos mandaban desde gorras hasta teléfonos regalados, hasta una cantidad de cosas, ¿no? Y evidentemente la situación económica eso fue disminuyendo, pero el hecho de que tú después no tengas eso, no quiere decir que no exista fuente tecnológica. Quiere decir que tu fuente tecnológica mutó. Entonces, la manera de llegarle probablemente ya no es ofreciéndole el producto directamente. Mira, pruébate el celular ahí para cómo es la cosa y hablemos de él. Sino que entonces empiezas a hablar de características, empiezas a hablar de otra cosa, de funcionalidades, o otro tipo de material. Eso es importante, porque no sabes qué vas a tener que vender mañana. Y te va a ser mucho más fácil hacerlo o mucho más efectivo va a ser tu comunicación cuando conoces a qué se dedica cada quien, qué le puede interesar a cada quien y siempre con mucho respeto, que al final eso es lo que se transmite, cómo yo entendiendo a esta persona, sabiendo quién es, lo que hace y cómo lo hace, cómo le ofrezco algo que le pueda ser útil. A esa persona le interesa. Le interesa generar contenido. Esa persona tiene un espacio, radio, televisión, digital, blog, lo que tú quieras, redes sociales, Instagram, lo que tú quieras, podcast, lo que sea. Necesita generar más contenido. Siempre va a estar generando contenido. Entonces, ¿cómo me sumo a esa correa de producción que tiene esta persona, entendiendo las características de esa correa, de esa persona, de ese medio, ¿okay?, que está utilizando y del formato que está utilizando? Todo eso es muy importante, porque al final de cuentas, eso es lo que te genera esa cosa a largo plazo y tal. Porque si no, bueno, pasa como muchas veces pasa. Un periodista que recibe, una redacción en general, que recibe nota de prensa, y si el periodista X renuncia y se va a otro medio, bueno, la nota de prensa seguirá llegando y ya no le llega a ese periodista. Entonces, tampoco es que yo
acudo a ti cuando tengo interés en que me publiques algo, esas cosas son muy feas. Ahí tiene que haber como ese contacto muy humano, porque al final el que está produciendo contenido, el que está en el medio de comunicación, o tiene su podcast o lo que sea, también está haciendo un trabajo, ¿ok? Y también está poniendo todo su empeño en que salga técnicamente el mejor producto posible. Y en ese aspecto, lo último que quería comentarles es que no hay medio pequeño. Antes quizás sí, pero ya no, ¿ok? Pasa mucho, o pasaba mucho, ahora, bueno, también pasa. Armas una rueda de prensa, tienes un festival, vamos a suponer un festival, estoy hablando de festival de música, o festival de cine, o festival literario, lo que tú quieras. Y tú tienes, vamos a suponer, un invitado nacional grande, importante, y luego vas teniendo menos, pues está el caso de cartel y todo lo que está hacia abajo, hasta que tiene literalmente el que está rellenando o dándose a conocer. Entonces, es muy feo cuando ocurre lo siguiente. Tal medio es grande, no sé qué más, tal y qué sé yo, o tal influenciador, tal y qué sé yo. Bueno, cabeza de cartel para aquel. Y para el de la radio más pequeña, o el del canal de televisión digital, o el de lo que sea, entonces, no, bueno, dale el último del cartel porque ese importa menos. Porque se mide el impacto de audiencia y tal. Sí, pero cuidado, porque la persona a la que tú le estás dando, voy a poner un término muy despectivo, pero la persona que tú le estás dando el perraje o el que llega a rellenar, tú no sabes si literalmente pasado mañana puede estar en el medio más grande. O puede tener un boom de exposición y de repente deja de ser el chiquito de una semana a la otra. Eso puede pasar. Y tú al final, bueno, como dicen los memes, ¿no? Si no me buscaste cuando era, bueno, igualito. Es decir, si tú cuando yo era pequeño o estaba en un medio menos reconocido o lo que sea, me trataste como eso, porque me metiste en esa cajita, bueno, entonces no vengas a mí cuando tenga esta otra exposición para decir, ah, no, ahora sí te ofrezco al cabeza de cartel, ahora sí te ofrezco al artista internacional y tal. A ti lo que te interesa es que la información salga. Y además, en este contexto actual de las comunicaciones digitales, esto se ha ido emparejando mucho. Esto se ha ido emparejando mucho. Sí es verdad que buena parte de las veces los medios grandes tienen una exposición mucho mayor a los medios pequeños, pero también es verdad que muchas veces los medios grandes o los periodistas grandes finalmente están leyendo los medios pequeños y están tomando información de allí para guiarse en su trabajo por acá. Entonces te interesa controlar también esto, te interesa también tener una buena exposición de esta manera, ¿no? O sea, para garantizar esos equilibrios y para que además también generes en esas relaciones, generas esos agradecimientos. Oye, Yura, cuando yo tenía un programita de radio en una emisora regional en Barquisimeto, que no era la del gran circuito, sino la pequeña, ella me puso aquí a tal artista cuando estaba de gira por acá o lo que sea. O me consiguió un funnel con el tipo. O me consiguió tal. Bueno, dentro de 5 años, 4 años, cuando yo tengo un espacio más grande, bueno, evidentemente, Yura tiene un lugar especial en mi corazón. Porque Yura reconoció el trabajo que hace cada quien. Eso pasa. Esas cosas, o sea, la gente es humana al final de cuentas. Y está haciendo un trabajo que esos reconocimientos y esos también, esas habilidades de diplomacias, pues traen también muchos resultados a largo plazo. Porque, de nuevo, la gente no está clavada en un lugar, ni la gente está clavada en una circunstancia. El que hoy en día está comenzando en un programa de radio en Mérida, pasado mañana puede ser la gran figura nacional. Uno no lo sabe. Y hay que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Puede que no pase nunca, pero puede que sí pase. Y si pasa, mejor estar bien anotado. Totalmente. Sabes que hay algo que hay una anécdota que a mí me gusta contar cuando estamos en el offline, como digo yo, y podemos hacer escuelitas presenciales. Me pasó contigo desde distintos espacios. A Víctor le gustaba mucho la música y bueno, no solamente el poder darle entrevistas quizás cuando estaba arrancando un programa pequeño, sino también el saber que le gustaba tener un disco y conseguírselo, o que le gustaba, esto es cómico, pero yo estoy seguro que lo puede validar, o de repente a Víctor le gustan los chocolates, y por qué no, o sea, es un tema de entender la humanidad que hay detrás de ese periodista bueno, que nos apoya y que es un beneficio compartido, cuando entendemos que es así, que nosotros generamos un contenido de valor y que él lo recibe, y que a veces de repente mi artista está empezando, o mi marca está comenzando, o estoy haciendo unas hamburguesas nuevas, y oye, quiero que por favor se dé la oportunidad de probarlos, tienes que de alguna manera convencer a esa persona de que tu producto es bueno.
Entonces, ese acercamiento es importante. A mí me pasó una vez que recuerdo un periodista muy querido, él le encantaba la pasta, o sea, le encantaba la pasta, y yo estaba trabajando una serie de cosas que no tenían nada que ver con pasta, pero yo recuerdo haber ido a comprar comida para mí, vi la pasta que a él le gustaba y yo se la compré, o sea, fue como, qué tontería, pero yo se la quiero dar, o sea, pensé en él en ese momento, y yo estoy segura que eso fue, les puedo decir que eso pudo haber sido hace 3, 4 años, 5 años, no sé, que ese día que yo lo llamé y le dije, hola, te tengo un regalo por acá, y se la llevé y se la entregué, la relación cambió absolutamente, y no es que me dijo que sí a todo, porque siguió diciéndome que no cuando no le gustaba la noticia, o cuando era una noticia que no iba con su fuente, pero al menos me daba consejos, me recomendaba qué hacer diferente, me decía, oye, este no es el camino, yo te recomiendo tal, o sea, generé un lazo, esa relación que menciona Víctor, entender como que el contexto, dónde estamos y qué podemos hacer por el otro. Yo siempre lo digo fuera de mi trabajo, de mi espacio profesional. El entender y reconocer al otro como un legítimo otro y prestarle atención nos ayuda a mejorar nuestras relaciones en todos los sentidos. Y esto es clave igual, funciona en el espacio periodístico, sobre todo porque recibe mucha información. O sea, ¿cuántos correos recibes tu diario, Víctor? O sea, por darnos un ejemplo. Cientos. 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 Cuidado si no miles, pero cientos. Pues, por lo menos cientos. O sea, ¿sabes de esos correos que tienen un número preocupante entre paréntesis de no leídos? Así, Sí, a sí, ese nivel, sí. que te tienes que sentar un fin de semana, puedes limpiar el correo como tarea, para Sí, a mí poder... me pasa eso con el WhatsApp. Con el WhatsApp me pasa que es complejo poder ponerme al día. A veces me da muchísima pena con incluso personas que estoy segura que saben que es así, pero bueno, te llegan millones de mensajes. Ojo, hay una cosa importante con lo de conocer al periodista. Fíjense, también llega un momento donde incluso conoces los ritmos. Ujú. Por ejemplo, y eso también forma parte del trabajo. Si usted sabe que usted está haciendo información cultural, usted sabe que probablemente los lunes y los martes no va a tener tanta fuerza en los medios de comunicación, sino más bien hacia el fin de semana, donde están las agendas culturales, donde están las invitaciones, donde está otra cosa. Los lunes y martes la gente está ocupada como de la información más pesada. Cuando estamos hablando de información general, de medios generales, o sea, no estamos hablando de radios muy musicales o de radios deportivas, ese tipo de cosas, sino generalizado. Entonces, también eso te llama a que si tú mandas la nota de prensa un lunes, un poco ya estás tirando la basura, porque al final de cuentas, ya para el jueves, cuando yo la vaya a usar, hay 4 días que han pasado, han llegado un montón de notas de prensa, la tuya probablemente se la llevó el río, está muy atrás. Eso es importante. Otro, con la gente que hace programas de radio, podcast, televisión, que tiene espacios específicos, entonces probablemente tú dices, bueno, tú vas conociendo, ¿ok? Yo, por ejemplo, que tengo un programa de radio los fines de semana, yo se lo juro que de lunes a miércoles es muy poco probable que le pare y que piensen, o sea, lo tengo en la cabeza, sí, voy a hacer tal cosa y tal, pero en realidad me ocupo de jueves y viernes. Entonces es el día, el miércoles en la tarde, los jueves en la mañana, es cuando yo empiezo a correr y empiezo a llamar mira, tengo pendiente entrevistar a no sé quién, quiero consígueme tal canción, no sé qué, porque bueno, porque la producción dentro de una cantidad de actividades que tiene todo el mundo, las vas ajustando a lo que los tiempos te dan. Y eso también es importante, porque entonces si tú sabes que tal, o sea, tú más o menos te vas haciendo tu mapa, ¿no? Y tú dices, bueno, ya yo sé que estos son los periodistas, por ejemplo, radio, que tienen programas los fines de semana. Bueno, si tienen programas los fines de semana, chévere, ¿cuándo los producen? ¿Son grabados o son en vivo? ¿Qué dinámica les sirve más? Ok, si son en vivo, tienes que escucharlos. ¿Qué más o menos hacen los lunes? ¿Qué hacen los martes? ¿Qué secciones tienen? ¿Dónde te sirve a ti para entrar tal o cual día? Eso también forma parte de ese conocer al periodista, porque no solamente es un tema de qué le interesa a nivel de temática, sino qué le funciona a nivel de esquema de trabajo. De tiempos, por supuesto, pero también de plataformas, pero también de mil cosas. Hay comunicaciones que ya casi no se hacen por correo, sino por WhatsApp. Hay cosas que se hacen porque, mira, qué sé yo, un artista, o te voy a dar una entrevista, te vamos a sacar esta canción, o este disco, o esta película, o lo que sea. Si quieres le digo al director de la película, al músico, al X, el que tú quieras, que te mande una cosa por audio, porque te sirve audio, necesitas que te haga un video, no, un audio me sirve, ¿por dónde? Por WhatsApp está bien, dale, chévere, pero que esté cuidado, ¿no? Así, porque así como se cuida la foto, ojo, importante, así como se cuida la foto, tienes que cuidar todo material. Si la persona va a grabar un video, una selfie, un video selfie, un saludo, un audio para presentar algo en radio, etcétera, o algún podcast,
tiene que tener igualito, así como usted quiere una foto que no tenga pixelada, que esté bien encuadrada, etcétera, y tal, también necesitas un audio que no tenga el camión pasando por detrás, que no se escuchen los perros ladrando, que no se escuche el martillo de arriba, que el tipo no esté montado en una cosa en un baño donde se ve un eco horrible. O sea, todo tiene que estar cuidado porque todo comunica y todo ayuda finalmente al que está produciendo un contenido que se está utilizando en el buen sentido de la palabra para mejorar su contenido y ofrecer información de calidad a sus audiencias, cualquiera que sea. Súper importante. Por acá preguntan, Víctor. Bueno, esto lo podemos hablar con los ejemplos que yo quería compartir. Si quiero invitar a medios y personalidades a un evento de inauguración, ¿recomiendan hacerlo con nota de prensa igual o hay otro documento de formatos más acorde? Bueno, esto lo vamos a ver. Le estoy compartiendo pantalla. Esta convocatoria que conseguí ahorita, como para hacerlo un poco más rápido, es un poquito más vieja. Ni siquiera recuerdo qué día fue. Pero esta es una convocatoria. Respondiendo a tu pregunta, no, son formas distintas de comunicarte. La nota de prensa no es para convocar a un estreno, un lanzamiento, o no es para convocar a un concierto, o no es para convocar una degustación. No es lo que te acostumbras. Tú convocas y luego envías la nota de prensa con la información desarrollada. ¿Por qué? Si tú envías toda la información previo a tu convocatoria, ¿qué le vas a dejar al periodista que vaya a descubrir en ese momento, en esa invitación? Tienes que dejar algo para que él tenga curiosidad en conocer. Si tú le bajas toda la información, no va a querer o no va a tener tanto entusiasmo, o quizás tiene otras cosas que hacer y no le va a dar tanta prioridad. Entonces, este es un ejemplo de convocatoria, como les mencioné, es un poquito más vieja, pero fíjense que acá está el encabezado, acá está el logo que identifica mi agencia. Cuando envíes el correo ya les voy a mostrar a través de Gmail. Esto siempre es lo que se muestra como en el preview, en lo que está allí en los destacados de los correos. Ya yo se los voy a mostrar mejor. Y se me perdió acá el documento, acá. Entonces, esta convocatoria, que era un poquito, era el estreno de una película del Agua Cinema llamada Nos llaman guerreras, probablemente la recuerden, ojalá la hayan visto, y si no, es estupenda, una película que habla de la en ese momento era la sub-18, y ahorita ya son, bueno, sub-20 y Creo que tanto, llevan por 22 sí, o algo más o así. menos. Unas niñas espectaculares, hicieron un documental sobre ellas y era una película bien interesante, además venezolana, hecha por unos chamos, muy interesante. Este estreno recuerdo que fue fantástico. Y bueno, ¿qué hicimos? Colocamos un poquito de quién era la película, cómo se llamaba, de qué trata la sub-20, perdón, de la Vino Tinto, y cuándo era, a qué hora la proyección, a qué hora sería la proyección. Eso es importante, sobre todo cuando haces una convocatoria y quieres arrancar puntual. Por favor, arranquemos puntual. Campaña por la puntualidad en todos los proyectos. Tú convocas a una hora, pero haces saber que a las 10 arrancas y que esa es la hora en que ellos deberían estar allí. ¿En qué lugar fue y cuánto tiempo dura? En este caso la película, haciéndole también manifestando ya de manera directa que luego puede haber un brindis o un meet and greet o un encuentro con esos periodistas. Por ejemplo, acá yo envié el encabezado, la invitación en texto y un arte que hablaba justamente de la misma convocatoria, pero ya un poquito más gráfico y más cool. Era privada, entonces tú haces saber que esto no lo deben publicar, no es publicable, es para ti nada más. Y nosotros nos encanta colocar los datos de contacto, nos encanta colocar los botones. Estos botones son chéveres porque al decir confirmar asistencia, te lleva directamente un correo que te permite hacer la solicitud de manera directa. En el caso de las convocatorias, si bien no revelas todo, tampoco es que no revelas nada. De acuerdo. Porque toma en cuenta que tu convocatoria puede estar, entre comillas, compitiendo con otra convocatoria, 2 o 3 más, y si no tienes capacidad de cubrir todas, uno prioriza. Uno dice, bueno, en la información que tengo, más o menos es esto, más o menos esto, más o menos esto, voy a una de estas, la que se ajuste a mi contenido o la que me parezca más relevante si soy un periódico o un medio un poco más generalista. Ahora, si no me dices nada, no me das como suficiente para yo decidir. Entonces, si el otro me está diciendo algo que me hace ojitos, dice, ¿y qué será esto? No sé, pero yo me voy por lo seguro, porque yo tengo que publicar. Es decir, finalmente, lo que sea que ocurra es porque va a buscar un espacio para publicar. Y hay una movilización, hay un periodista que se está trasladando hasta el lugar, es decir, hay una inversión de tiempo, esfuerzo y trabajo, etcétera, como para que después digan, no, vale, siendo caliche. O sea, no. ¿Okay? Independiente de que sea un caliche, ojo, pero tú lo vendes bien. Que tú le vas a meter a la gente que tú no vas a ir con caliche. Entonces, es que porque estás en competencia también, eso es importante. Y en las convocatorias, cuando hay indicaciones especiales, ponerlo.
Por ejemplo, habrá espacio para las cámaras, habrá espacios para unos a unos con tales talentos. Hay, en este caso de la película, era un centro comercial, pero cuando es un centro comercial hay estacionamiento, muy importante. Yo qué sé, es decir, toda indicación que sea no ya del contenido, etcétera, sino que implique cómo se trabaja. ¿Cuánta gente puedo llevar? O sea, es un espacio grande. El espacio es grande. O los camarógrafos serán ubicados en una tarima separada del periodista para que tengan tiros de cámara. O es una convocatoria a una cosa donde va a haber en algún momento una reunión. Uno pone, la reunión será puerta cerrada. Camarógrafos podrán tener acceso para hacer silentes. Ese tipo de cosas. Es decir, dar todas las indicaciones porque el que está de este lado está trabajando y al final de cuentas tiene que tomar decisiones. Va un fotógrafo, va un camarógrafo, van los dos, va un asistente de cámara, va un periodista, va no el periodista, sino que va nada más el equipo técnico, porque al final después lo vamos a montar, porque si no va a haber declaraciones, sino solamente acceso a imágenes, está lleno de periodistas, probablemente, depende de lo que sea, sino que me interesan son las imágenes. O para aquellos que quieran las imágenes después, tendremos registro propio y les podremos hacer llegar imágenes. Ah, bueno, entonces tengo un periodista, pero el fotógrafo lo puedo mandar a otra pauta, porque sé que voy a tener fotografía. Todas esas indicaciones tienen que estar en la parte final de la convocatoria, todas esas cosas técnicas, digamos, de trabajo. Es súper importante, no saben bueno, él lo dice como periodista y además te facilita mucho el trabajo a ti cuando ya envías toda la información y no generas dudas para que después te llamen los 80 periodistas a los que estás invitando con todas estas preguntas que al final ya tienes las respuestas escritas. Este es otro modelo mucho más breve, este es más viejo, miren ese logo, ese logo ni siquiera recuerdo hace cuánto lo usé. Era un texto puntual, era de Broadway, del musical, y estábamos haciendo la convocatoria para un ensayo general. Entonces, ¿qué es generalmente lo que ocurre? Ojo, esto está redactado para un comunicado, esta es una convocatoria abierta, o sea, le envío al base de datos y el periodista que me confirme bien. Hay convocatorias con este mismo modelo que solamente haces personalizada. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Quiero invitarte, o sea, que lo envías solamente a los medios que requieres. Notas de prensa modelos, mire, veamos esta la enviamos hace unos días. Actualmente estamos enviando las notas bajo este formato, con este nuevo encabezado, con el logo de la agencia, la foto descargable de Danny Ocean, que bueno, recientemente recibió una doble certificación de platino por ventas en los Estados Unidos. Esta es una súper noticia para un venezolano. Aquí cuesta en principio como entender estas noticias, pero lo es, y además tiene un Skrillex que es, bueno, o sea, un reconocido DJ internacional que estuvo en esta que tuvo una participación en este tema. Entonces, bueno, aquí colocamos el título. Este título es un poco largo para lo que nosotros acostumbramos, pero vino de la agencia de México. Ahí lo trabaja Warner Music México y vino desde la agencia que está con ellos allí, y simplemente nosotros podemos tropicalizar la nota, pero no podemos hacer cambios muy profundos en la forma, en el fondo, perdón. Entonces, bueno, tuvimos que dejar el título un poco más largo. Sin embargo, bueno, funciona, o sea, es el nombre del sencillo, era una noticia que incluía 2 compositores, la noticia era la doble certificación de platino y era aplicable en Estados Unidos. Yo podría simplemente sacar Estados Unidos de este título y funcionaría el título y sería más breve, más conciso, igual tendría atención. Epaway de Danny Ocean Skrillex recibe doble certificación de platino. Aquí está el texto, la canción de qué hablamos, de quién hablamos, que resultó aquí el formato de la nota, como les digo, viene de México, tiene un poquito de su estilo, nosotros lo tropicalizamos mucho más, pero fíjense lo que estamos hablando sobre la descripción. Después de la nota realmente llega hasta aquí. Y luego de esto está la descripción de Danny Ocean, donde hablamos un poquito más de él, de su más reciente disco, la agencia que lo maneja, a quién corresponden los derechos de este tema. Esto es en líneas generales, una nota que viene de otro país, pero que pudimos trabajar. Otra nota de prensa que le íbamos a mostrar, que también viene de otro país, estamos trabajando con agencias internacionales, eso es súper cool, nos emociona muchísimo. Es sobre, bueno, todos hemos escuchado a Mi Astral o hemos visto en algún momento un post sobre ella. Actualmente se suma a la lista de conferencistas el Bontea Summit, que es un festival muy cool, es el más importante en Latinoamérica de bienestar. Se hacía en el offline, pero actualmente se va a hacer en digital y bueno, tiene Chopra y tiene un montón de conferencistas increíbles. Ahora, ¿cómo hicimos nosotros para comenzar la comunicación de este festival? Porque nos hicieron agencia del festival desde Venezuela la semana pasada.
con la noticia de Mi Astral, que es lo que nosotros nos considerábamos que era más atractivo para el venezolano. Quizás el venezolano no conocía a los otros conferencistas, pero a mí en algún momento un periodista habrá escuchado de ella, y eso nos ayudaba a que nos abrieran más la nota de prensa. Entonces, ¿qué hicimos? Encabezado, arte principal, aquí puede ir la foto, una pieza diseñada, el arte oficial, lo que decías, nos pareció adecuado colocar el arte que hablaba de los ponentes, que es lo más atractivo que tiene el festival, y bueno, fíjense que acá está el título, Mi Astral se suma a la lista de conferencistas, aquí un pequeño resumen del qué, cómo, cuándo y dónde, por qué, o de dónde viene, aquí un poco la descripción, quiénes están, cómo va a ocurrir, incluso es súper cool colocar testimonios sobre el vocero del proyecto, del grupo, de la marca, y bueno, esta es una nota un poco más larga porque era la primera vez que hablábamos del festival en Venezuela y teníamos que dar más información, pero aún así funciona. Y miren la forma en que terminamos. Para adquirir entradas debes ingresar en la web o puedes seguir para más información. Somos Bontea. Colocamos comprar una entrada porque también tenemos la agencia tiene un link de venta de entradas con descuentos especiales para los venezolanos, pero también solicita información o entrevistas. Y le colocamos algunos insumos adicionales, lo que hablaba Víctor, que es algo que es muy de la agencia. Colocamos luego de la nota de prensa algunos insumos adicionales. Tienes otro arte que es descargable, tienes un poco más de información sobre lo que es Bontea y desde cuándo ocurre. Entonces, y aquí las redes sociales de la agencia. Este es un modelo bastante común, o sea, cotidiano para nosotros, es lo que siempre enviamos. Este es otro modelo, hablando de alimentos. Nuestro insumo era una muy buena foto de la hamburguesa, que fuera apetitosa, que fuera sexy, y fue la mejor que pudimos conseguir. Esta era una hamburguesa que se lanzaba en Maracaibo para toda Venezuela. ¿Y de dónde surgió la idea? Aquí está toda la información. Acá también, esto es un comunicado. La diferencia, miren el comunicado como es. Este es más largo, ¿por qué? Porque era un comunicado que hablaba cuando se suspendió el Sunset Roll Festival. No se suspendió, bueno, se pospuso debido al anuncio de pandemia del COVID acá en Venezuela. Entonces, este fue el primer comunicado que enviamos, que habla un poco de los valores de la marca, que es el Sunset Roll Festival, cuál es el contexto, o sea, cuál es la reacción, por qué reaccionamos, a qué se debe este comunicado y cuáles son las soluciones que plantea el festival ante esta situación que se estaba presentando. Si querías más información, para no hacerlo más extenso, un llamado a acción, donde al darle clic aquí, la persona, tenías la oportunidad de enviar un correo electrónico a la persona que te estaba solicitando la información, el que te había enviado la información. Hay un tema importante con los adicionales que se ofrecen en las notas, en las convocatorias o lo que sea, y es que no ofrezcas cosas que no eres capaz de cumplir. Importantísimo. Si tienes la nota de prensa, así sea de, yo qué sé, Mick Jagger, da igual, y tú pones en un botoncito o al final en un texto, lo que sea, comunícate con nosotros para solicitar la entrevista, tú tienes que estar en capacidad de generar una entrevista con Mick Jagger. ¿Okay? No ofrezcas cosas que después no puedas cumplir, porque eso se te pasa la primera vez y ya después no se pasa. Entonces ten cuidado con el tema de los modelos, ¿ok? Porque, o sea, siempre revísalo porque probablemente tienes la capacidad de generar una entrevista con un artista o lo que sea, pero con el siguiente no necesariamente. Entonces ofrece otra cosa, pero no necesariamente ofrezcas la entrevista. Entonces hay que cuidar todos los elementos, incluso esos footers de solicita más información aquí, solicita una entrevista acá, solicita un audio por aquí. Es decir, que ten claro que sí puedes ofrecer, porque probablemente alguien lea la nota de prensa completa y diga, chévere tu nota de prensa, la voy a publicar. Y hay otro que diga, no me interesa una nota de prensa, me interesa una entrevista con esta persona. Págate y marca allí. Si no consigues, no eres capaz de producir la entrevista, no la ofrezcas. De acuerdo. Porque al final de cuentas vas a tener un choque. No, y tener muy claros los voceros es importante. En este caso, por ejemplo, para darles un ejemplo del festival, Chopra es un vocero del festival que dices, wow, una persona como él que está reconocido internacionalmente por ser un gurú del bienestar y a través de la meditación consciente, pero no es que está disponible para cada persona, es que él puede grabar 1 o 2 videos para el país y cada medio puede evaluar si usa ese con ciertas preguntas que todos los medios puedan compartir. O sea, está disponible de una manera distinta. Ocurre también con, por ejemplo, Danny Ocean, actualmente no está disponible para entrevistas, no porque no las quiera dar, es porque su estrategia de comunicación no permite que en este momento pueda dar entrevistas porque sería
tendrían que ser a dedo, y para no dejar tantos medios por fuera es preferible no hacerlas por ahora y luego más adelante pues se hace una gira de medios mucho más nutrida. Eso también son decisiones que se toman antes de enviar la nota de prensa para tener la claridad con respecto a quién es el vocero y sobre todo por la necesidad del periodista de saber si tienes un vocero o no, porque tal cual dice Víctor, no se olvida cuando prometes algo y no lo cumples. O sea, es algo que no se olvida. O sea, ojo, y somos humanos, no somos robots, podemos equivocarnos, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, bueno, creo que tenemos que cerrar, nos pasamos un poquito del tiempo, pero estamos muy felices que se hayan mantenido conectados con nosotros. Acá vieron todos los ejemplos de los comunicados. Nos alegra muchísimo que podamos ser útiles. No, creo que no nos quedan más preguntas. Había una, sí, voy a hacer esta última, Víctor, para cerrar, que habla, si vas a presentar una canción para cualquier medio, ¿qué necesitas? ¿Una nota de prensa igual? ¿Podrías dar ejemplos de reseñas? Yo voy a hablar desde mi experiencia, lo que yo uso, y Víctor puede validarlo o hacernos algunos ajustes. Cuando hablamos, hay dos formas de ver el tema del lanzamiento de la canción, o por lo menos para mí. Está la forma de lanzo el tema el próximo viernes, y hoy es miércoles, y lo que voy a decirte es generar intriga para que tú el viernes visites mi canal de YouTube o Spotify o vayas a mis redes sociales y entiendas de qué trata el tema, y genero simplemente una cápsula de intriga y lanzo un poquito del tema para generar emoción. Todo depende si un artista nuevo o un artista posicionado. Un artista posicionado dice, tengo tema nuevo, olvídate. O sea, por supuesto vas a tener la noticia publicada en todos lados, aunque no le des más alimento a esa nota de prensa. Pero cuando es un artista nuevo, tienes que ir más allá. Ahora, eso es si el lanzamiento es dentro de unos días. Si el lanzamiento es ya, o ya pasó, o está ocurriendo, envías toda la nota de prensa con todos los insumos y con toda la información necesaria para que ese periodista pueda armar una buena publicación. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hemos hecho con Víctor, por ejemplo? Le decimos, o sea, publicamos que viene el sencillo, o viene el disco, o viene el material, pero ya con él hemos coordinado una entrevista personalizada con mayor tiempo para que su publicación sea mucho más profunda, entendiendo que él habla de artistas musicales y que su fuente cubre este tipo de contenido. ¿Cierto, Víctor? Sí, importante eso, que esa coordinación es importante, tiene que ver con lo que habíamos hablado de conocer cuáles son tus espacios de interacción con los periodistas y con los medios, etcétera. También que tengas disponible el material, es decir, si tú vas a lanzar el material ahí, se genera una suerte de compromiso entre, si tú me lo pasas antes, yo lo escucho y sé de qué vamos a hablar y cómo va la cosa, me comprometo a no publicarlo hasta que, ¿ok? Eso también es importante, esa generación de espacios de confianza mutuos, ¿ok? Yo sé que no lo vas a publicar, pero tú lo necesitas porque te necesitas empaparte para la entrevista. Ciertamente hay muchas entrevistas que comienzan con, ajá, hola, mira, sí, ¿de qué es la canción esa que tú estás lanzando? Pasa mucho, pero también como tu responsabilidad es cumplir desde tu lado, tu responsabilidad es poner el material. Si el periodista, el locutor, la locutora, etcétera, no lo escucha, eso es su problema. Pero tiene que estar el material disponible allí, de manera que puedas tener además mejores productos, finalmente, ¿no? Que tú puedas garantizar la entrevista con un poquito más de chicha, un poquito más de carnita ahí. Es importante eso, y como les digo, la canción es tan importante como la foto que están mandando. Y ojo, ahora estamos en medios que se interconectan mucho, porque entonces tienes un programa de radio, por ejemplo, que en teoría solo entra por aquí, pero necesita una buena foto porque lo va a poner en Instagram, porque lo va a poner en Twitter, igualito con las otras cosas, ¿no? Entonces, se imbrica todo, es importante, pero en el caso de un lanzamiento musical, que es la pregunta específica, sí, tienes que estar claro cuál de las dos cosas es. Si tú vas a lanzar una canción de, yo qué sé, Maroon 5, bueno, la verdad es que te salió un buen contrato porque tienes el trabajo hecho, pero entonces tienes que pensar es qué voy a dar más allá. Es decir, ¿con qué acompaño esto? ¿Y qué es lo que va a hacer que ese periodista, ese programa de radio, ese medio, esa plataforma, digamos, el formato que sea, sienta que cuenta con algo que lo va a diferenciar? Porque también tomen en cuenta otra cosa, los medios compiten. Y ahora compiten incluso con los propios artistas. Es decir, chévere que Maroon 5 o tu artista o tu producto publique en sus redes sociales tal cosa, el anuncio, ¡pam! Y es noticia. Está bien, pero siempre será mejor y siempre lograrás tener una mayor dedicación cuando tú como medio puedes preparar el lanzamiento a que los pongas a correr detrás del Twitter de la persona o del Instagram de la persona. Todas esas cosas tienen que tomarlas en cuenta para el momento de hacer un lanzamiento, en el caso de un artista consolidado. En el caso de un artista nuevo, bueno, el artista nuevo entonces tienes que
Probablemente mandar una nota de prensa, mandarme el material, después comunicarte con la gente y decir, oye, mira, te mandé una nota de prensa, ese chamo, nadie lo conoce, o esa chama, nadie lo conoce, o esa banda, nadie lo conoce, pero échale una escuchadita porque, bueno, suena parecido a pensé que te puede gustar porque tal cosa, yo sé que en tu programa o en esa radio suena este tipo de música y creemos que puede entrar por aquí, está acompañado por tal productor, y entonces de alguna manera va apadrinado a nivel estético por algo, es decir, busca los puntos de anclaje con lo que tenga que ver con el trabajo que ya hace el medio, el periodista, la plataforma, etcétera, para tú poder lograr que ese artista entre. Algo curioso y bueno, y vamos cerrando. Víctor, justamente, y tú lo sabes que desde siempre esta agencia comenzó con el tema de la música. Nos encantaba agarrar artistas muy nuevecitos que casi nadie conociera porque trabajaba en radio y tenía la oportunidad de recibir demos de bandas que no eran conocidas, pero que eran muy, muy buenas a mi criterio. Y yo necesitaba que los medios se dieran la oportunidad. Yo como nueva en jefa de prensa y con artistas nuevos. Imagínense el reto que fue ese trabajo, pero les voy a dar una muestra y con esto creo que podemos terminar esta parte. Raguayana, el primer disco de Raguayana, de Licencia para Ser Libre, que lo lanzamos en Rock Café, fue lanzado por la agencia y en ese momento recuerdo que tuve que suplicarle a todos los medios de comunicación que se dieran la oportunidad de ir a Hard Rock Café, casi que con un regalo de Quicksilver en ese momento que era parte del POP que le estábamos dando, más el disco. Y hoy por hoy vemos una agrupación como Raguayana recorriendo Latinoamérica, superposicionados, haciendo cosas espectaculares y tú dices, valió la pena este esfuerzo. Este trabajo toma tiempo, o sea, no es un trabajo de hoy para mañana, o sea, para mí mi relación con Víctor son muchísimos años, así como tengo relaciones de 10 años con otros periodistas, tengo relaciones de un año o de meses, porque incluso nos hemos descubierto en este contexto con periodistas nuevos muy jóvenes, muy, muy jóvenes, actualmente manejando medios digitales, y es interesante como desde tu experiencia los puedes ayudar a ellos, y ellos además desde sus propuestas creativas también ayudarte a ti. Entonces eso también es interesante entender, reconocerlo y confiar en ti. Si tú tienes un buen producto, si tú tienes una buena marca, si tú lo que tienes es bueno, confía en ti que eso se va a posicionar y se va a amplificar. Y si tienes miedo, llámanos y contrátanos que podemos ayudarte. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias, Yura, muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Estamos disponibles a través de nuestras redes sociales. Van a recibir un link o un formulario para que nos den su feedback, súper importante para poder seguir ajustando, mejorando, porque todo eso es proceso de aprendizaje. Y bueno, nada, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Ya vamos a anunciar nuestro próximo webinar, así que atentos a nuestras redes sociales, @YM Comunica. Gracias.